Buenas tardes, estamos en un espacio nuevo de ciudad, estamos haciendo conversaciones pendientes, en un espacio de la Alianza Ciudadana, ¿para dónde vamos? Que ya no es Medellín, sino que ya es regional. Mi nombre es Lina Guisao y yo hago parte de uno de los colectivos que hace parte de esta alianza, que es el derecho a no obedecer. Hoy vamos a comenzar un ciclo de 5 conversaciones donde vamos a exponer diferentes temas que todas estas organizaciones dieron lugar. Yo les recomiendo que ustedes que están en este momento conectados compartan mucho este link de Facebook. No vamos a estar en YouTube, no pudimos estar en YouTube, vamos a estar en Facebook. Entonces, por favor, repliquen esta información para que ustedes puedan no solamente verlo ustedes, sino también sus amigos, sus familiares. La idea es que ustedes en este live de Facebook puedan comentar, puedan preguntar, que nosotros aquí en el máster estaremos viendo las preguntas de este tema tan importante. Vamos a comenzar contándoles qué es la alianza, a dónde vamos. En pregunta, no es ¿a dónde vamos? Sino ¿a dónde vamos? Y es que en el 2016 diferentes personas, organizaciones ciudadanas, académicas, incluso empresas, decidieron unirse para reflexionar sobre lo que le espera a Medellín. Hemos visto mucho sobre el pasado, hemos visto mucho qué no ha funcionado y qué sí ha funcionado. Pero eso es importante entenderlo, sobre todo si sirve para un futuro, una mirada de perspectiva de ciudad, pero sobre todo de ciudad-región. Y pues voy a mencionar algunas de esas organizaciones que hemos firmado y hemos estado pendientes de las conversaciones para que ustedes conozcan un poco de dónde es. Esto no lo voy a mencionar en cada conversación, sino que es bueno hacerla de una vez para que ustedes sepan de dónde viene esta información. Son 22 organizaciones, pero no solamente son organizaciones, sino también ciudadanos, ciudadanos inquietos y ciudadanas inquietas. El Centro de Análisis Político de AFIT, Urban EAFIT, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, el Centro de Investigación e Innovación Social de la Universidad Nacional de Colombia, la Corporación Otra Parte, la organización comunitaria Zona Nororiental Sin Enlace, Viva la Ciudadanía, la Sociedad Antioqueña de Economistas, el grupo de ciudadanos que nos autodenominamos también Consejería Ciudadana, la organización a la cual yo represento hoy aquí, que es el Derecho a No Obedecer, la Caja de Compensación Confama, el Consejo de Transición Climática, la Federación Antioqueña de ONGs, el Centro de Fe y Culturas, el Museo Casa de la Memoria, la Corporación Región, Mujeres Confiar, la Fundación Pro Antioquia, la Corporación Aequales, la Organización Académicos Urbanos y la plataforma Fuente Cultura Viva Comunitaria. Como ustedes podrán ver, son diferentes organizaciones que nos hemos juntado con diferentes, digamos, intenciones. Una es que puedan servir estas reflexiones para la política pública y que nuestros gobernantes, no solamente Medellín, sino del área metropolitana, puedan de alguna forma escuchar esas reflexiones que hemos hecho. Hemos hecho ya 3 sesiones de seminarios en el 2017, 18 y 2019. Y de ahí salió este documento, el último, en 2019, ¿sí? Que es los caminos de solución de para dónde vamos. ¿Por qué caminos de solución? Porque lo planteamos a partir de unas problemáticas que creemos que debemos solucionar como región. Y no solo como Valle de Aburrá, sino también como el Valle de San Nicolás y el Valle de Occidente, porque ya no nos podemos entender con estas fronteras. Lo hemos visto en los últimos días, lo que ha pasado en Bello afecta a Medellín, porque lo que hace Medellín afecta a Bello, afecta a Itagüí, pero también afecta a Río Negro y afecta a San Jerónimo. Nosotros ya no nos podemos entender como unos límites administrativos. Y esos 5 problemáticas que se priorizaron en esas organizaciones, se las voy a leer literalmente del folleto. Una,
que es la que abordaremos el día de hoy. Hay un modelo dual de estabilidad y de seguridad. Segundo problema, la ciudad-región no es sostenible. El tercer problema, hay una región inequitativa y desigual. El cuarto problema, hay una sociedad fragmentada y polarizada. Y quinto problema, la ciudad-región no tiene una institucionalidad adecuada. Esos 5 problemas fueron abordados por diferentes profesionales, organizaciones. El día de hoy nos encontramos con una profesional, parte de la alianza, que es Heidi. Heidi se está conectando, ¿está ahí, Heidi? Si estás presente, da 3 golpes. Heidi, ¿nos escuchas? Bueno, en este momento Heidi, precisamente porque Morphy es muy bonito y aparece en todos estos espacios, estaba conectada hasta este momento que la voy a presentar. Entonces, pues esperemos que Heidi vuelva y se conecte, porque esto pasa con esta virtualidad. Ya vamos a ver, en este momento le estamos buscando. Pero termino de hacer el contexto que les iba a hacer con Heidi, y es que estas conversaciones que ya hemos recopilado por muchos seminarios, las queremos poner en estas 5 conversaciones virtuales. Hoy hay muchas conversaciones, todo el mundo está en conversaciones, pues dijimos, pues también a dónde vamos debe aportar a estas reflexiones. Y por eso nos vamos a encontrar todos los martes a esta misma hora, por este mismo canal, a las 5 de la tarde, en el Facebook de Pa' Dónde Vamos. Heidi, te nos fuiste y regresaste. Bienvenida de nuevo. Heidi. Muy bien. Aquí nos escuchas. Está un poco, la conectividad efectivamente pasa por este asunto. Entonces, mientras Heidi está ahí, les recuerdo, ustedes con el numeral conversaciones pendientes van a estar no solamente en Facebook, sino que también pueden estar en Twitter, porque también tenemos este canal de conversación. Y ahí todas las preguntas lo vamos a hacer. Listo. Vamos en este momento, voy a preguntar si Heidi en este momento nos está escuchando. Bueno, en este momento Heidi no nos escucha y les voy a presentar a un experto que hoy nos está acompañando también. Mientras se nos trastocó todo el protocolo, querido Jorge, pero bueno, esas cosas pasan. Esas cosas pasan y más cuando uno está en vivo no puede hacer esas ediciones. El día de hoy no solamente nos va a acompañar Heidi como parte de la alianza, que ella es una socióloga investigadora de la Universidad de Antioquia, sino que nos acompaña un experto que es el pro en seguridad. Es una persona que, eso me lo enseñó mi sobrino, pro es el propio, listo, el pro o el profesional. Jorge es PhD aquí lo tengo porque además tiene una hoja de vida muy, muy chévere. Jorge Vidal es PhD en Administración de Seguridad Pública y es analista en inteligencia delictual, incluso coronel retirado de la Policía de Buenos Aires y tiene 20 años de experiencia. Ha sido incluso parte del gabinete asesor de la gobernadora de Buenos Aires, pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué una persona de Buenos Aires sabe de la problemática de la seguridad de Medellín? Pues les cuento que sí, porque Jorge fue asesor en la administración de 2012 a 2015 en Medellín de la Secretaría de Seguridad. Estaba ahí pendiente, siempre estuvo acompañando toda la política de seguridad de la alcaldía de Medellín y pues retornó a Buenos Aires, siguió siendo asesor y ya volvió a Medellín. Siempre ha tenido a Medellín en su cabeza, conoce muy bien estas problemáticas, pero además tiene una ventaja. Puede ver un poco la perspectiva, no solamente de ser de aquí a Medellín, sino de un poco de todas estas problemáticas conductuales y delictuales en Medellín. Y también pues es asesor de muchas organizaciones
privadas en Latinoamérica. Entonces, Jorge, muy bienvenido que usted esté por acá. En este momento estás desde Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, estoy en Buenos Aires ahora. En este momento está en Buenos Aires. Entonces, se nos volvió internacional esta conversación. Muy bienvenido, Jorge. Ahorita te doy Gracias. paso si Heidi ya nos escucha perfectamente. Perfecto, ya estoy ubicado nuevamente. Bueno, entonces, Heidi, ya que estás acá y que ya presenté a Jorge, Sí. contanos antes de darle paso un poco en las conversaciones con Jorge Vidal, tú como experta, socióloga, docente, investigadora de la Universidad de Antioquia y parte de la alianza de ¿Pa' dónde vamos? ¿Por qué llegaron a este problema en que Medellín hay un modelo dual de seguridad? ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come? Bueno, esto, primero que todo, esto es parte de una reflexión de un equipo de trabajo. Pues para quienes no saben, la metodología de la Alianza de Medellín, ¿Pa' dónde vamos? Es que trabajamos a partir de la experticia que tienen todos los actores que allí convergemos. En esa medida ha habido un grupo liderado, digamos, por la universidad, en el cual hemos estado Juan Carlos Vélez del Instituto de Estudios Políticos y yo. Y en el momento en que se estaba construyendo o pensando cómo, hacia dónde orientar estos ejes de problemáticas estructurales para pensar el tema de la seguridad y la convivencia, digamos que nos articulamos con diversas personas que hacen parte de estas organizaciones, que hacen parte de la alianza y que también tenían unos intereses para trabajar el tema de seguridad. De allí, luego de estas discusiones, fue que llegamos como a una conclusión gruesa, y es que efectivamente lo que consideramos es que luego de esas discusiones y análisis, es que en Medellín podemos hablar de que hay un modelo dual de estatalidad y de seguridad. Yo quiero hacer como una pequeña salvedad, y es que no podríamos pensar que esto es como un modelo o un asunto ajeno a una dinámica internacional que tiene estructuras criminales que convergen en distintos escenarios, países y ciudades que tienen problemáticas similares a la colombiana, pueden presentar, digamos, estas alteridades entre las formas de control social y de gobiernos alternos que pueden generar ciertas formas de control territorial en los territorios. Es así como nosotros planteamos que hay un modelo dual de seguridad y de estatalidad, porque creemos que en las comunas de Medellín existe un conjunto como de actores, de políticas y prácticas que, si bien algunas instalan con una pretensión legal, formal y abierta, pues que es desde la misma institucionalidad, también hay otras que históricamente han hecho como posesión de estos territorios, tienen unas prácticas definidas, unos objetivos, proceden de manera ilegal, informal o clandestina para defender algunos intereses particulares, y en algunas ocasiones alcanzan ciertos niveles de legitimidad con la población. Y es una legitimidad que, digamos, puede ser una consecuencia histórica. Lo podemos ver en algunos sectores como los Triana, en los límites con Bello, la banda de la Terraza, pues organizaciones que son históricas en la ciudad, que terminan teniendo cierta legitimidad. No digamos que, pues, porque ese asunto de la legitimidad pone como en cierto riesgo a las comunidades, es porque siempre han estado allí, han operado, han generado ciertos controles que, bajo la premisa del miedo y el control de las armas, digamos, han logrado ciertos márgenes de obediencia precisamente por esas formas de control. Pero a su vez también planteamos que este modelo de seguridad, este modelo dual de seguridad, digamos que la convivencia termina como subordinada, y termina subordinada a esas lógicas securitarias y a la participación política, que es muy limitada, que se va generando y orientando pues según algunos intereses. Pero también destacamos allí que no podemos leer el modelo de seguridad dual sin desconocer que hay contextos en donde esta opera de manera muy fuerte, que están mediados por contextos de situación de pobreza y inequidad, y que en este contexto, en este escenario pues como de pandemia, digamos, esas brechas de desigualdad se han hecho muy visibles. Otro elemento como que queremos como poner en condición acá, y es que ese modelo dual de seguridad ha terminado sobreponiéndose al factor de la convivencia. Entonces pareciera que todas las estrategias o políticas públicas de seguridad, más que mediar esas situaciones de convivencia que pueden ser factores de tensión entre los habitantes de un sector, pareciera que todo se mediara o se trabajara a partir de medidas securitarias.
Allí entonces, digamos, lo que planteamos es que efectivamente hay que pensar un enfoque de seguridad que no solamente piense en el desmantelamiento de grupos criminales, eso digamos que ha sido una constante en quienes han planteado la discusión frente al foco de la seguridad en Medellín, y creo que es un asunto que no solamente se da en nuestro contexto de la necesidad de ampliar ese enfoque, sino que es necesario pensar un enfoque integral. Digamos que Medellín ha tenido importantes avances en el 2015, más o menos, 2014, hubo la construcción de una política pública. De hecho, el plan de desarrollo municipal actual da cuenta de que hace en los dos periodos que le anteceden, da cuenta de que el enfoque de la seguridad ha estado mediado por el enfoque de desarrollo humano, derechos humanos y seguridad humana. Lo que pasa es que la distancia que vemos es que ponerla en el papel se convierte en un discurso que se aleja mucho de las prácticas que se ejercen efectivamente en aras de la seguridad y la convivencia, pero además que es importante y necesario plantear este enfoque de seguridad, digamos, desde estas tres enfoques, derechos, desarrollo y seguridad humana, desde también entendiendo la perspectiva territorial, es decir, la dinámica de la ciudad no es la misma. La Comuna 1 tiene circunstancias muy distintas a la Comuna 14, El Poblado, a la Comuna 16, Guayabal. Por lo tanto, no es preciso pensar medidas unitarias y uniformes para toda la ciudad. Es entonces que efectivamente consideramos desde estos análisis que hemos construido pensar tener en cuenta que este modelo de seguridad que se presenta en la ciudad de Medellín efectivamente tiene ese modelo dual, que es una lucha histórica de la ciudad, poderes legales e ilegales sobre los cuales quienes terminan más afectados es la población que habita los territorios, porque terminan respondiendo a distintos órdenes y formas de control territorial que van desde el control social, económico y territorial específicamente en el tema de la movilidad o los desplazamientos de un barrio a otro, y también la necesidad de hacer efectivo ese enfoque de seguridad que realmente converja con lo propuesto en los planes de desarrollo y en la política pública municipal de Medellín del 2015, porque creo que efectivamente esa política tuvo un elemento sustancial y muy importante, y es que logró la participación. Es decir, la alcaldía en su momento logró convocar distintos líderes de distintas comunas y ponerlos a pensar el tema de la seguridad, y a partir de allí también se logró articular puntos de vista, decisiones, análisis de organizaciones sociales y comunitarias, ONGs y academia para pensar el tema de la seguridad. Pero eso es algo que se ha relegado, ha tomado mucha fuerza o sigue tomando imperando en esta ciudad el enfoque de la seguridad frente al tema del crimen, y ha dejado de lado otros asuntos. Hay un contexto interesante que es el que nos da esta pandemia, y es que el enfoque de la seguridad nos obliga a centrar la atención de la seguridad en el tema de las personas, porque no podemos empezar a pensar que la vida cotidiana tiene que plantearse en términos de la securitización de la vida cotidiana. En esa medida, que es lo que estamos viviendo actualmente, en esa medida creemos que ese orden legal, esa modalidad dual de seguridad que se instala en esta ciudad, digamos, históricamente, deberá tener la obligación por parte de la institucionalidad de ampliar ese enfoque de manera que se haga efectivo, porque la situación y el contexto actual lo demandan, y no es una situación de coyuntura, sino que en el mediano y largo plazo necesita reivindicar esos enfoques de seguridad. Heidi, yo sí quisiera como pensar, y te voy a hacer como una preguntita antes de comenzar también con Jorge, y es esa problemática que ustedes, profesionales, expertos en para dónde vamos, resolvieron no, pues que propusieron algunas soluciones que ustedes pueden encontrar en ustedes, televidentes o yo no sé, viewers, como ya se llamarán, lo podrán encontrar en la página web de para dónde vamos, digamos las propuestas que como ciudadanía tenemos para que estas problemáticas se resuelvan. Heidi, en el plan de desarrollo nuevo 2020-2023, ¿hay algo que se haya tomado de esas, digamos, sugerencias que como ciudadanía se hizo? ¿En algo se solventa esa problemática del modelo dual de seguridad? Yo
yo he estado como tratando de estar muy juiciosa como con esa revisión. Yo creo que efectivamente sí, ¿cierto? Yo creo que efectivamente al pensar en un componente como de gobierno y gobernanza es acertado, porque el tema de la gobernanza invita a que la comunidad o la población de unos territorios quienes también se piensen estos temas de seguridad. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el asunto al cual yo creo que hay que ponerle un poco de cuidado? Y es que en el programa de planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia, la planeación y la gestión no incluye la participación de actores. Mientras que en modelos de convivencia ciudadana, en los programas de convivencia ciudadana y en la articulación y coordinación institucional, perdón, solamente en la gestión local de la seguridad frente al tema de la promoción de la convivencia ciudadana es participativo, pero es el único programa, digamos, que tiene abiertamente el enfoque participativo de las comunidades. Y yo creo que, por ejemplo, asuntos como la articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial no puede pensarse solamente en el orden institucional, debe pensarse también desde la participación directa de los actores en los territorios. Es que la historia de esta ciudad lo ha mostrado. Un asunto tan evidente como lo que pasa en Santa Cruz en este momento, con la militarización de esa comuna a causa del COVID, no pone en discusión o en conversación con organizaciones históricas como son nuestra gente, para pensar cómo prevenir y atender la población, sino que de una vez de golpe se atiende llevando el SMAD y se atiende llevando al ejército y la policía. Digamos, la situación de pandemia implica otras atenciones, no implica aumentar la segregación y la estigmatización social que ya históricamente existe. Entonces, en esa medida, yo creo que en algunos asuntos el plan de desarrollo escuchó algunas de nuestras observaciones y en otras, digamos, no es tan claro. Perfecto. Ahora veamos un poco el contexto que está pasando con la criminalidad también y con este modelo dual donde inclusive la ilegalidad es innovadora. Es más, yo no sé si alguno tiene como la referencia de quien dijo de que mientras la ilegalidad va a toda, la legalidad va con pasos a veces de tortuga. Y Jorge, tú que conoces tanto contexto, no solamente mundial, sino también en Medellín, esas estructuras, esas ilegales y esos criminales, ¿usted qué cree? ¿Se han adaptado un poco a esos contextos del coronavirus o también pararon sus rentas, también pararon su accionar y están tranquilos y esperar a que no se contagien? Hay innovación, innovaron incluso por encima de las directrices de los gobiernos de quedarnos aislados y también pues porque económicamente no todo está funcionando. ¿Cómo se ha adaptado la criminalidad a esta pandemia y a estas circunstancias? Mira, iba a empezar mi alocución por otro lado, pero está interesante lo que dijo Heidi, que me voy a subir a eso y voy a seguir con lo que ella estaba diciendo. Hace unos días escribí un artículo periodístico que se llamaba Delito organizado no tan organizado, porque el COVID a todos nos tomó por sorpresa, no solamente a los ciudadanos de bien, sino a aquellos que tienen, son básicamente el delito en las ciudades y viven de las rentas ilegales. A los ejemplos me remito. La cocaína que salía por líneas aéreas no pudo salir más, no hubo más aviones. Si algo que los tomó realmente por sorpresa. ¿Qué hicieron? Tuvieron que buscar otras alternativas, tuvieron que salir más por mar de lo que estaban haciendo. Eso se vio, como tú me preguntabas, a nivel mundial, se vio en las rías gallegas en España, cuando comenzaron a llegar más cantidad de barcos con cocaína, que se secuestró cocaína, más en los puertos de Holanda, más en Barcelona. Todo eso tuvo que reorganizarse, toda esa logística tuvieron que hacerla. A nivel internacional tuvieron que reorganizarse. A nivel ciudad también. ¿Sí? A nivel ciudad también. Porque las plazas de vicio ya estaban, digamos, vacías porque no había gente, no se podía salir. Entonces hubo muchos elementos, como pueden ser los domicilios, que no eran tales domicilios, sino que eran alucinógenos o cocaína o lo que sea, que se entregaba justamente en la casa
de aquel que lo requería. Sí, se fueron adaptando, pero quiero decirte algo. Yo tengo un dicho que se llama estado ausente, delito presente, que es lo que yo creo que pasa en muchos lugares donde, ya sea el narco, clanes, cárteles, guerrilla, toman el lugar, hacen esa legalidad de la zona geográfica porque ellos pasan a ser la autoridad, porque el Estado no está. Entonces, tenemos esa situación donde la legalidad la brinda el delincuente. Es decir, el delincuente ya sea de una banda criminal o de un cártel. Entonces, ahí, cuando yo digo que el Estado, el delito presente, porque el Estado está ausente, es justamente eso. Y acá voy a una cuestión que dijo Heidi. Cuando uno trabaja sobre los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, tienen que estar todos los actores. Yo fui parte del proceso de empalme en el mes de noviembre de la Gobernación de Antioquia, justamente en seguridad, convivencia y derechos humanos. Allí vimos lo que había hecho la gobernación anterior y se empezaron a plasmar las líneas de lo que se iba a hacer por la vida en esta gobernación, en la cual Medellín es parte de Antioquia. Entonces, estábamos viendo justamente eso. Yo soy ferviente, ¿no es cierto?, creyente de que, por más que mi formación sea justamente policial, castrense, ferviente creyente de que tenemos que estar todos ahí. Tenemos que estar todos actores. Los ciudadanos que viven en la comuna, los catedráticos, universitarios, policías, profesionales, comerciantes. Todos tenemos que ir y llevar lo que necesitamos, lo que creemos que hay que hacer para ponerlo en un hilo conductor para que tener un programa realmente que nos sirva. Porque si no pasa que, si podemos decir que en tal comuna es un éxito la seguridad, porque el porcentaje nos dice que los homicidios bajaron tanto por ciento. Pero eso es seguridad netamente pura, seguridad policial, ¿sí? No es la seguridad ciudadana, que es a lo que yo aspiro que se dé realmente. Entonces, coincido con Heidi en eso, pero también pongo una alerta. Había un político argentino que decía que un camello es un caballo creado por una comisión de mucha gente, ¿sí? Es decir, cuando hay mucha gente opinando sin una dirección correcta, sin ordenar todas las ideas, puede llegar a salir cualquier producto y no exactamente el que corresponde, ¿sí? Yo creo que el Estado tiene que estar muy presente. No tenemos por qué ceder derechos por tener más seguridad. No hay que cederlos. Tenemos que tener seguridad dentro del Estado de Derecho que tenemos, apegarnos a las normas y a las leyes y caminar en ese sentido. Vuelvo a repetir, creo que en la comisión que se puede armar, ¿no es cierto?, tiene que estar toda esa gente participando. No hay forma de dejar a nadie afuera. Y no es lo mismo, justamente, armar un plan para la comuna 1, para Aranjuez, para la 13 o para el resto del Valle de Aburrá, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hay distintos contextos socioeconómicos, geográficos. Por lo cual creo que es muy importante tener eso presente. Es más, por acá un comentario de un profesor de ciencia política que es Jaime Alberto Carrión, que además pues voy a hacer la cuña y está haciendo unas conversaciones sobre ciencia política los miércoles. Ahí le hago la cuña de una vez. Dice, si en Medellín se sigue priorizando la solución militar o policial armada de los problemas de seguridad, vamos a estar más atrás cada día. Hay que rodear a la sociedad organizada y fortalecerla para que sean ellos los transformadores de buena parte del problema. Entonces, ahí refuerza el profe Carrión digamos, esta premisa que hemos tenido. También tenemos una pregunta, pero muy sencilla, pues para que no se nos quede por ahí. ¿Dónde pueden conseguir el informe de delito organizado o no tan organizado? Eso lo escribí para una web que se llama La Política Online de Argentina, justamente haciendo referencia a lo que había pasado con el COVID y las rentas ilegales. Sí, sí. Listo, bueno, ahí lo pueden conseguir. Jorge, vos me das en punta un tema muy importante y es
No necesariamente cuando hay reducción de homicidios significa que hay una estrategia máxima de, de seguridad o algo así. En Medellín nosotros tuvimos una baja hasta 2015, venía tendiendo. En el 2016 volvimos a repuntar un poco, pero en este año, en el 2020, ya hemos tenido unas serias bajas de homicidio, menos mal, ¿cierto? Pues aleluya, en una ciudad pues que ha sido tan difícil, que además nuestros jóvenes son los que efectivamente son las víctimas y también lastimosamente los victimarios. Esas bajas a mí me suena muy curioso, y es que cuando es un problema de bajas es por que la administración lo hizo muy bien, pero cuando hay subida de homicidios es porque lo estamos haciendo también, que se están disputando, o sea, se gana cara o sello. Realmente a qué cree que se debe. Pues este coronavirus tiene que ver con eso que estabas hablando, que efectivamente pues todo el mundo se resguardó y que también no distingue el virus a si eres ilegal o no legal, o realmente es que ha habido más autoridad, definitivamente ha funcionado la política pública de seguridad, o es que definitivamente hay hegemonía, entonces no hay disputa. ¿A qué se deben esas bajas que vienen inclusive desde el año anterior, Jorge? Te hago un poquito de historia y un poquito de números. Allí por el año 2000, creo que Medellín tenía alrededor de 396, 398, 400, 450 homicidios cada 100.000. Da lo mismo, esa cantidad es inmensa para cualquier país, para cualquier ciudad de cualquier país. O sea, por eso era la ciudad más peligrosa del mundo. En el año 2012, Medellín termina ese diciembre con 90 homicidios cada 100.000. Del 2012 al 2015, el índice de homicidio se rebaja a 19 homicidios cada 100.000, más bajo que el promedio general de Colombia hoy, que es de 24,5. Ahí, a partir de la última administración de la alcaldía, aumentó nuevamente a 24. De 19-20 se fue a 24, 24 y medio. Ahora, en la seguridad, el éxito se mide justamente por la cantidad de homicidios cada 100.000 personas, ¿sí? Es decir, la ONU nos marca cuál es, digamos, no el estándar, pero sí, digamos, algo de éxito, y uno encuentra que países como el mío tiene 5,5, y eso no quiere decir que sea muy seguro, ¿sí? Mientras que Medellín hoy tiene alrededor de 23, 22, y a mí me resulta más seguro que mi ciudad, ¿sí? Porque esa es la percepción. Entonces, tú me preguntas con respecto a los homicidios hoy por el tema del COVID. La cantidad de homicidios que me pasó justamente ayer la Policía Nacional se redujo en casi un 40% desde enero hasta fin de mayo. ¿Por qué? Hay 3 meses de encierro. ¿Sí? Hay 3 meses de encierro. Es decir, hubo en Antioquia, no tengo exactamente en Medellín, pero en Antioquia hubo más de 780 homicidios en total, contra 7 muertos de coronavirus, por ejemplo. Los 780 muertos por homicidio. Y en Medellín tuvimos en total 233 muertos, ¿sí? Con una reducción de casi el 40%. 40%. Ahora, eso es más que nada por el COVID. Cuando cierren los números de porcentaje de este año, digamos que va a ser el sueño de cualquier secretario de seguridad. Es decir, nunca habrán tenido tan poco homicidios en la ciudad. Y lo están diciendo ya. Claro, pero aparte hay que tener en cuenta algo, y acá voy a los que son los procedimientos policiales. Cuando uno va a cualquier lugar a hacer un procedimiento policial, a desbaratar, a descabezar una organización delictiva, tiene que tener muy en cuenta que hay alguien que va a querer ocupar ese lugar. Y ocupar ese lugar tiene que ver con luchas intestinas entre ellos, por lo cual los picos de homicidios suben, aunque son entre bandas delincuenciales, suben los homicidios, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta todo eso. Muchos son homicidios en ocasión de robo, o de hurto, como le dicen ustedes, que no tienen la figura de robo, y otros son justamente luchas intestinas entre bandas que pujan por las
por las rentas ilegales. Bueno, y aquí va una pregunta, es que está buenísimo porque me dan ganas de muchas preguntas, pero miren esta, listo. Digamos que en Medellín efectivamente se disminuyó los homicidios, digamos pues también que tiene que ver por accionar de la institucionalidad, pero también está lo del confinamiento. Pero en esa política, en esa problemática del modelo dual que nos acaba de exponer Heidi Gómez, estamos viendo también una problemática y es que la violencia intrafamiliar se ha disparado, indudablemente, inclusive no solamente con el confinamiento, pues que inclusive también voy a hacer la otra ñapa, y es que en los podcasts del Derecho a Obedecer y Lunes de Ciudad, que hace parte de esta alianza, hicimos una investigación sobre por qué ha aumentado la violencia intrafamiliar en la pandemia. Pero esta pregunta va para los dos y Heidi pues también quiere hablarla también por el enfoque de género y es ¿por qué vamos a hacer para que la seguridad no sea solamente eso policial y que solamente sea de militarizar y de tener cabecillas esposados y mostrar eso, cuando en las casas estamos teniendo también nuestros propios victimarios, porque son las mujeres, los niños y las niñas quienes son más víctimas en estos problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno realmente para pensar en esa seguridad integral, que no solamente sea de carteles, sino también esa seguridad que va y que está perjudicando? Miren la cantidad de suicidios que han aumentado en la ciudad también a raíz de todas estas problemáticas. ¿Qué se debería hacer para pensar eso no solamente en Medellín, sino también con las complejidades incluso rurales que tiene el Valle de Aburrá? Heidi. Perdón, me fui un momentico, se me fue la señal, perdón. No te preocupes. ¿Cómo lo resolvía? Pero mira, Heidi, quiero, mala. Se te está escuchando intermitente. ¿Estás, Heidi, o sigo yo? Y es que sí, aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Sí? En este momento sí. Hola. Bueno, para un segundito y Heidi organiza un poco vamos con Jorge de nuevo. ¿Qué hacer con esta actualidad? Los femicidios, como le decimos nosotros, o feminicidios, como le dicen en Colombia, Hola, ¿me han aumentado en toda Latinoamérica. No es una cuestión solamente de Medellín, de su región, de Colombia o de Argentina. Esto ha pasado en toda América. Hemos visto los números que se han disparado. ¿Por qué? Bueno, es una cuestión más sociológica que de seguridad. Y es una cuestión más de educación y cultura. Cuando tú preguntabas recién qué es lo que se podía hacer, yo me remitiría a algo que dijo Napoleón hace muchísimos años, cuando vivía, por supuesto, cuando manifestó que a un niño había que empezar a educarlo 20 años antes de que naciera. Es decir, si tenemos formación, educación y cultura, todas estas cosas van a tender a disminuir, ¿sí? La mujer tiene que saberse que no es objeto para ser golpeado, que tiene un lugar en la sociedad el mismo que el hombre, ¿no es cierto? Y que esto no puede suceder de ninguna manera. Pero vuelvo a repetir, educación y cultura para que esto vaya disminuyendo a lo largo de los años. Voy a contar una anécdota. En el norte de mi país hay una provincia que está muy pegada, se llama Jujuy, que está muy pegada a Bolivia, ¿sí? En Bolivia y en ese límite con esa provincia, las mujeres, ¿sí?, que se llaman collas, porque pertenecen, digamos, a esa etnia aborigen, sienten como que si no son a veces maltratadas o dominadas por sus parejas, ¿no es cierto?, es como que el hombre no las quiere, ¿sí? No las tiene presente. Entonces, cuando una vez fue gente de la ciudad de Buenos Aires a dar cursos y talleres sobre el empoderamiento de la mujer y todo lo demás en Jujuy,
se miraban todas las mujeres como diciendo, ¿de qué nos están hablando? Porque esto nosotros no lo entendemos así. Bueno, quiero decir que eso no puede suceder, porque hay que cambiar el paradigma de la educación, ¿sí? Tenemos que educar desde chicos. Así como te digo esto, vuelvo un paso anterior y te digo que si nosotros no educamos, no le damos cultura a los peladitos y las sardinas que tenemos en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá, esos pasan a ser el ejército de reserva que tienen los delincuentes, ¿sí? Porque o sea que la educación y la cultura son un asunto de seguridad. Exactamente. Por eso lo que estoy diciendo yo es que lo que tenemos que hacer es educar. Si educamos, nos va a ir muchísimo mejor, ¿sí? Por eso es muy importante lo que dijo Heidi en relación a que tenemos que participar todos. Con Heidi, a la cual conozco, tengo la suerte de conocer, tenemos pensamientos a veces bastante distintos, pero nos entendemos en eso. Es decir, yo encontré en ella una persona que habla el mismo idioma que hablo yo, o mejor dicho, yo hablo el mismo que ella en relación a la, digamos, a lo que es la participación ciudadana en todo esto, ¿sí? Pero yo le agrego aparte, educación y cultura es esencial para que lleguemos a un mejor producto que se llama seguridad. Perfecto. Heidi, ¿quieres complementar con ese tema de violencia intrafamiliar para ya pasar a una pregunta del público? Yo quiero tocar dos cositas. Primero quiero tocar un poco el tema de los homicidios y luego paso al tema de la violencia intrafamiliar. Voy a ser corta en el tema de los homicidios. Y es que no es posible hacer comparaciones de datos de cómo es el tema de los homicidios en contextos tan disímiles. ¿Por qué? Porque es que el contexto de la pandemia es un escenario totalmente disímil frente a lo que uno podría entender en un dato como el homicidio. Es decir, obvio, es que no hay un punto de comparación, no hay un punto de contraste entre el año pasado, entre marzo y el mes de junio y este año. Las condiciones son distintas, o sea, hay un asunto de aislamiento que inhibe, digamos, las actuaciones de la criminalidad. No las inhibe del todo, como ya lo planteamos inicialmente, pero sí, digamos, minimiza un poco esos actos delincuenciales ligados a lo que tradicionalmente en esta ciudad, pero también a nivel mundial, como el Latino Barómetro, que mide el tema de la seguridad a partir de los datos de homicidios, puede considerarse que aumentan o no. Las condiciones no están, o sea, sin embargo, hay que analizar también un contexto nacional interesante y desafortunado, y es que mientras que el tema de los homicidios en esta ciudad, que se ha caracterizado por un alto índice de datos, en un contexto internacional el asesinato de líderes aumenta. Entonces, hay unas contradicciones en estos escenarios de pandemia que plantean que el escenario de la seguridad, mediado por el análisis de los homicidios, se tiene que leer bajo unas condiciones específicas, favorables o no, ¿cierto? La institucionalidad lejos podría plantearse como un punto a favor la disminución de los homicidios. Digamos que la intervención que la institucionalidad hace en este momento para que los homicidios disminuyan no tiene el peso que ha tenido en otras circunstancias. Frente al tema de la violencia intrafamiliar, yo creo que esta situación ha puesto en evidencia muchas discusiones que el movimiento feminista ha puesto en el escenario público. Lo primero, lo personal también es político. ¿Por qué? Porque logra evidenciar que efectivamente la violencia intrafamiliar no es un asunto que le preocupa o que le puede competir solamente a las mujeres que son afectadas por eso, ¿cierto? Y en segundo, logró evidenciar que efectivamente vivimos en una cultura machista en las cuales esas desigualdades de género, esas brechas de género en asuntos como el cuidado, la economía del cuidado, terminan generando esa disparidad en ese espacio íntimo que es el espacio doméstico. Y en esa disparidad se generan, digamos, esas violencias intrafamiliares en las cuales la estructura patriarcal termina generando nuevamente esas condiciones de dominación y subordinación hacia las mujeres hasta que se manifiestan de una manera a partir de la violencia. Pero ojo, que es que el tema de la violencia intrafamiliar, que nos dan los datos que hoy registramos y que de una manera alarmante planteamos que se ha incrementado en este contexto de cuarentena o de aislamiento social, deja de lado otras violencias.
esas violencias que son difícilmente percibibles, de esas violencias de las que no todo el mundo habla o que no todas las mujeres exponen porque no han interiorizado que efectivamente son violentadas, y me refiero a esas violencias de tipo económico y a esas violencias de tipo simbólico, que cargan en las mujeres, en esa esfera doméstica, que tienen que responder por el teletrabajo, pero además por esas otras labores domésticas del cuidado del hogar, y que no se hacen visibles. Es decir, la mujer no va a ir a denunciar que se siente violentada económica o simbólicamente por su esposo porque le van a tildar de loca. Eso no existe. ¿Usted cómo va a regular eso desde la normativa del ámbito judicial? Entonces, el tema de la violencia intrafamiliar es la punta del iceberg que devela esas formas de violencia en las cuales las mujeres estamos evidenciando en este periodo de aislamiento, pero deja de lado esas otras violencias que no son fácilmente percibibles. Así es. Bueno, definitivamente tenemos mucho trecho porque eso no es algo privado, es algo público que es para todos y todas. Tenemos que intervenir, ciudadanía y Estado. Voy a pasar una pregunta del público. Tenemos preguntas que nos podemos quedar un día con estas preguntas, pero vamos resolviéndolas. La primera es de Jorge Melguizo, también aliado de la Alianza, de para dónde vamos como ciudadanos, muy activo además. Pregunta, ¿qué debería hacerse en una ciudad-región como Medellín para tener un manejo más articulado de políticas y programas de seguridad ciudadana? Es más, le voy a poner, y con el permiso de Jorge, una colita, y es que si bien estamos con una autoridad que es el área metropolitana, las políticas de seguridad no son articuladas, no necesariamente se conversan, hay fenómenos diferentes en los territorios, si lo hay entre comunas y más entonces entre municipios. ¿Cómo tener esa articulación? ¿Cómo vamos a tener esa articulación entre esas entidades gubernamentales? ¿Quién quiere opinar? Yo creo que el reto lo tiene el área metropolitana. Y lo tiene el área metropolitana porque es quien está en la cabeza de la construcción de los PICs del área metropolitana. Es decir, y allí el tema de la participación es importantísimo. Hablo de todos los actores, pero también de la participación de las entes gubernamentales, en este caso los secretarios de gobierno, por ejemplo, que son los que deben lidiar en sus municipios cuando no hay una Secretaría de Seguridad, digamos, esa política. ¿Cómo va a ser para poner a dialogar eso? Porque efectivamente, digamos, y ese yo creo que es un avance significativo, es que efectivamente hace por ahí dos años más o menos, es que se viene pensando el tema de la seguridad como área metropolitana. Claro, es que la realidad nos desborda en tanto que nos damos cuenta que actores como los Triana tienen incidencia en Bello, que actores de Bello tienen incidencia incluso en otros municipios del sur del Valle de Aburrá. Entonces eso nos dice, a ver, aquí hay un problema. Este asunto de la seguridad no es un asunto único y exclusivamente de las dinámicas que tiene la ciudad. Es un asunto que media otras prácticas delictivas y que interfieren en los límites municipales. Ahora bien, es que pensar el tema de la seguridad, nuevamente pensando en las problemáticas ligadas a la criminalidad, nuevamente nos saca del foco y de la apuesta. Y nos saca del foco y de la apuesta porque efectivamente le seguimos dando vueltas y que no quiero decir con esto que no sea importante, pero hay que empezar también a vincular otros asuntos que median frente a esas brechas de desigualdad social, de inequidad social y de pobreza, que son de las que cruzan, digamos, ese tema de la seguridad humana, de la que muchos hacen alarde. O sea, es como las brujas, pareciera que todo el mundo quiere hablar de ellas, pero como por decir es que yo voy con las directrices o lineamientos de Naciones Unidas, como un sello institucional, pero que efectivamente cuando al momento de hacerlas ahí, publicarlas y hacerlas efectivas, se pierden, se abstraen, no existen. Okay. El área metropolitana tiene las herramientas justamente para articular todo eso, porque muy bien como dice Heidi recién, encontramos actores que no solamente están en Medellín, sino que están en Bello, que están en Itagüí, que están en Envigado y que están en otros lugares de Antioquia también. Es decir, que el área metropolitana tiene que concentrar esa política pública de seguridad para todo el área. No puede ser individual de cada alcaldía, de cada municipio. Es muy importante hacer eso porque, como dijo Heidi, encontramos actores en distintos lugares, en distintas alcaldías, y no podemos entregarnos a
tomar la solución para nuestra alcaldía, para nuestra ciudad, cuando el problema lo tenemos a nivel región. Creo que sí, eso es muy importante, pero ahí hay que sumar un montón de actores, ¿sí? Hay que sumar la parte social, la parte económica, la parte educacional, la parte trabajo, la parte sanidad, salud. Es muy importante que toda la gente que vaya a participar tenga que ver con esos lugares, como yo dije otra vez, como dije hace un rato, justamente que sean actores vivos de la ciudad, de la ciudadanía, que puedan aportar lo que tenemos que hacer. Ahora, el delito, ¿sí?, no se combate totalmente con una pluma. Es decir, hay una herramienta del Estado justamente que es la policía, que es la seguridad pública. Y eso tiene que estar presente en el terreno, pero en el terreno que el Estado maneja. El Estado no puede poner recursos, no puede ir con todo lo que tiene que ir a un lugar que no maneja o que no ha mordido de alguna manera para aplicar para llevar lo que es la política de Estado. Por eso decía yo recién, donde Estado ausente, delito presente. No podemos hacer eso. En Argentina pasó, en la anterior gobernación de la que, digamos, uno tenía la suerte de asesorar, había un programa que se llamaba Seguridad en tu barrio, pero la seguridad el Estado llegaba hasta la vereda, ahí, hasta la puerta de lo que era la comuna. Ahí uno podía encontrar todo. Ahora uno se iba y todo seguía igual adentro de la comuna. Si no habíamos arreglado absolutamente nada. ¿Sí? Entonces hay que estar, pero para entrar hay que ir y quedarse. ¿Sí? Es decir, eso es muy importante para poder aplicar las políticas que tenemos que llevar adelante. De acuerdo. Y lo secundan. Por ejemplo, repunta, porque hablando un poco también que si bien el área metropolitana es clave, pues también habla con su palabra de que esta problemática se desparramó en Oriente, Occidente y Sur. Y pues Jorge, que también conoce lo que se está planeando con el plan de desarrollo, valga la redundancia, de la gobernación, pues también la importancia de entender que si Medellín hace parte de Antioquia y también su problemática se desparrama por varios lugares. Voy a seguir con otra pregunta que es de Juan Fernando Zapata. Juan Fernando hace una pregunta también picantica porque dice, ¿qué significará entonces la seguridad en una sociedad donde las ya profundas desigualdades sociales se están acelerando en medio de la pandemia? Tenemos la misma concepción de seguridad cuando estamos entendiendo que hay esas brechas que se están ampliando y donde hay más hambre, donde hay más, digamos, incertidumbre respecto al empleo. Podemos hablar de la misma seguridad que venimos hablando siempre. Todo eso que tú mencionas se exacerbó con el COVID, ¿sí? Es decir, quien estaba pasando mal la está pasando peor. Quien no tenía trabajo no ha encontrado trabajo. Realmente eso es malo. Es decir, esa parte económica se exacerbó en perjuicio justamente de aquellos que menos tenían y menos posibilidades tenían de vivir mejor. Ahora, ¿qué pasó con la seguridad? La seguridad, que estaba para prevenir y reprimir el delito, tuvo que pasar a ser control territorial, control social. Tuvo que disponer de un montón de hombres que hacían seguridad pública al control de los carros, ¿sí? Al control de pico y placa, al control de acceso a las distintas ciudades. Ahí se resintió la seguridad de alguna manera porque evidentemente gran parte de los efectivos policiales, patrulleros, de policía, ¿cierto? Mandos medios, terminaron haciendo funciones para las que no tenían, no que no estaban preparados, no se pensaba hacer porque el COVID nos tomó todo de sorpresa. Fue avanzando cual usos horarios desde China hasta aquí, pensando que no nos iba a llegar o que iba a llegar más tarde o que no nos iba a pasar, porque somos latinos, pensamos que no nos iba a pasar, y sin embargo, cual uso horario fue llegando aquí y nos encontramos que la policía tuvo que salir a ponerse un barbijo y un tapaboca y a usar guantes para controlar las licencias, los carros, pico y placa y un montón de cosas. Ahí se resintió la seguridad y lo que pasó también fue que se exacerbaron los problemas de desigualdad social que había ya en distintos lugares de la ciudad y del área, ¿no? Muy bien.
Bueno, ya como también hemos tenido en cuenta que estas conversaciones son muy chéveres, pero también no puedes rayarse tanto. eh, quiero como hacerle una pregunta, sobre todo pues a Heidi, que ha tenido este avance desde la alianza, y es, bueno, ¿cómo se debe enfrentar esos nuevos desafíos entonces de la convivencia pensando en prospectiva? Pero además, ¿cómo vamos a vincular esos actores que tanto hemos conversado, como tú estabas hablando, por ejemplo, nuestra gente en Santa Cruz, que hoy tiene tanto que decir con este encerramiento y militarización que está pasando? ¿Cómo vamos a vincular para realmente superar estas crisis de institucionalidad? Porque al fin y al cabo, la ilegalidad es cuando no está la institucionalidad ni legítima ni legal prácticamente en el territorio. ¿Cómo crees que debemos afrontar como ciudad esos nuevos desafíos? Perdón, como ciudad-región, esos nuevos desafíos. Mira, yo creo que retomo algo con lo que inició Jorge ahorita, y es que el reto efectivo de la seguridad es que no se pierdan las libertades adquiridas. Es decir, que en nombre de la seguridad no se vulneren los derechos de la población. Es que lo mejor que hay para controlar a la sociedad es infundir el miedo bajo el nombre de la seguridad, que es lo que efectivamente ha venido pasando en Santa Cruz, ¿cierto? Cuando llega todo ese grupo de soldados, policías y demás, claro, la gente se siente intimidada, se encierran, y claro, ahí empieza a presentarse ese control social. Pero yo desde ese momento he tenido una pregunta, y es que desde el mes de abril, la alcaldía construyó un mapa de riesgos que ubicaba la Comuna 2, Santa Cruz, Zona 1, como una de las zonas más vulnerables ante el COVID. ¿Por qué esperar a que Santa Cruz se convierta en el foco del COVID para implementar una acción exagerada con el tema de la policía, el ejército y el ESMAD para poder ponerle atención allí? ¿Cierto? Porque es que además eso retoma el asunto de la estigmatización. Ahí el plan de desarrollo lo plantea muy bien elaborado. Yo espero, tengo fe, no quiero perderla nunca, que efectivamente eso se haga realidad, ¿cierto? El plan de desarrollo de Medellín dice respuestas centradas en las personas y adaptadas al contexto, hacia la desmilitarización de la vida cotidiana desde un modelo más civilista a partir del cuidado y del vínculo. Yo anhelaría que efectivamente ese sí fuera el derrotero del plan de desarrollo, especialmente en el capítulo de gobierno y gobernanza, en el tema de la seguridad. Porque es que además, mira, nosotros cuando pensamos las alternativas que podría tener la seguridad, lo que pensamos, inclusive en algún momento hicimos, no, pero es que pues hablar de seguridad y pandemia en este contexto, pues las alternativas no están en un contexto de pandemia, pero cuando empezamos nuevamente a revisarlo, a poner el foco en ello, decimos, no, es que efectivamente las alternativas para pensar el modelo de seguridad tienen retos que tienen que ver con el foco no puede ser el foco debe seguir siendo el desmantelamiento de los grupos criminales, ¿cierto? Pero no puede ser el único, ¿cierto? A partir de allí, este contexto nuevamente, desde la seguridad humana que lo plantea, debe estar efectivamente centrado en las personas. Y allí hay varias situaciones. La primera, ese asunto de la seguridad, los alcances, efectivamente tiene que responder a unas acciones oficiales y políticas públicas que además tengan en cuenta los territorios particulares que tienen las comunas y en ese tener en cuenta los territorios frente a las condiciones que tiene cada uno de ellos, vincular a los actores y no vincularlos solamente decir estuvieron allí, ¿cierto? Sino efectivamente tener una participación activa. Y no solamente los actores, sino también es un ámbito estatal, político y social en el cual se puedan también fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias. Y aquí hay un asunto que tiene que ver con que efectivamente nosotros tenemos que pasar por un proceso de transformación cultural. Y este proceso de transformación cultural no solamente frente a la forma en cómo se resuelven los conflictos, sino también a desmontar ese modelo patriarcal antioqueño que es tan arraigado y que es lo que ha hecho que se visibilice tanto este asunto de la violencia intrafamiliar. Es un reto importante para la ciudad. Tenemos una oportunidad. La oportunidad es el enfoque que le van a dar al PISC desde el área metropolitana,
o sea, este es el momento, pero además de ser el momento en la construcción del PISC, es cómo realmente hacemos que en su implementación cumpla con todos estos requisitos que ya viene dando el Plan de Desarrollo Municipal. Entonces, en esa medida yo sí creo que parte de esas reflexiones tienen que ir hacia esa dirección. Y porque además, la pregunta sobre la seguridad en este momento debe cambiar. Ese contexto lo plantea. Esa brecha tan amplia de desigualdad social que hay en la ciudad, el aumento de la violencia intrafamiliar, dejan en evidencia que hay que articular otras iniciativas. En la ciudad se está discutiendo el tema de la renta básica. Hay unos apuntes ahí en el plan de desarrollo municipal que plantea una iniciativa de renta básica. Ese es un punto de partida para poder disminuir un poco esa inequidad, disminuir un poco esas angustias en el tema de ingresos, pero mi duda es qué tan suficiente es la apuesta que hay desde la institucionalidad, ¿cierto? ¿Cuál es el miedo que hay frente a ese tema de la renta básica universal? Si efectivamente, si el Estado no puede garantizar unas condiciones de oportunidad para todas las personas, ¿por qué entonces no mirar otras estrategias como esa que puede ser una articulada al tema de la seguridad, disminuyendo un poco esas brechas de desigualdad social? Yo les cuento que no puedo cerrar este espacio porque ya lo vamos a cerrar sin una pregunta que, por ejemplo, nos interesa mucho también al colectivo El Derecho a No Obedecer, pero sé que muchas personas también están, porque es una discusión que en este momento está en Medellín. Se la quiero hacer a Jorge también en el sentido que si para dónde vamos es ver la perspectiva de lo que viene para la ciudad. Cada día estamos en un escenario más tecnológico. Y les voy a hacer esta contextualización. En el 2016 le preguntaron a 25.000 jóvenes de octavo de 5 países, entre ellos Colombia, sobre diferentes valores democráticos. Y ellos decían que ellos podrían aceptar una dictadura con tal de tener orden y seguridad. Hoy estamos viendo que uno de los bienes ciudadanos también son, por ejemplo, o los datos o la información. Jorge, ¿debemos supeditar la privacidad o derechos para tener seguridad? Lo dije cuando inicié mi conversación. No tenemos que perder derechos por tener seguridad. Creo que justamente hay que adaptarnos de alguna manera a lo que son las políticas públicas de seguridad. Pero no podemos prescindir de los derechos que ya tenemos ganados, los derechos que tenemos en la Constitución de la República, los derechos que de por sí como ciudadanos, seres humanos, tenemos. No hay que perderlos. Porque si no, justamente sí, entramos en algo que puede llamarse dictadura. Uno puede decir, realmente estoy muy seguro, hace 2 años que no me roban, no tengo ningún hurto, no me pasó nada. Y si uno le pregunta, dice, bueno, ¿y qué es lo que haces? No, nada, no salgo de mi casa. Es decir, uno tiene el derecho a circular libremente, a transitar, a protestar, ¿sí? Y todo eso tiene que estar en un contexto ciudadano. Es decir, uno no puede perder esos derechos básicos, ¿sí? La seguridad, tenemos que ser inteligentes nosotros, los que nos dedicamos a seguridad pública, a tratar de que todo eso se pueda congeniar. Por eso está muy bien puesto el título, que es seguridad y convivencia. Tenemos que tratar de convivir. No podemos ser solamente netamente policías y manejarnos específicamente en lo que nos marcan nuestros códigos de proceso, el procedimiento policial, de actividades y de qué es lo que tenemos que hacer. Si bien el policía, esto es muy importante, el policía no tiene que interpretar códigos, el policía tiene que aplicarlos. No puede discernir, ¿no es cierto?, por lo que dice un código procesal o un código penal. Para eso están los abogados, que abogan por los derechos justamente de las personas. El policía no puede sentarse a pensar si esto que tiene que hacer está o no dentro del código, cómo se interpretará. No, tiene que aplicar los códigos como corresponde, pero dentro de eso tenemos que hacer las cuestiones más laxas, ¿no es cierto?, para que podamos convivir todos, darle un buen producto, que es la seguridad pública, que tiene que ser la seguridad pública, al ciudadano para que pueda moverse libremente. Los derechos no se tienen que perder de ninguna manera. De acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y les cuento que hoy precisamente pasaron 2 cosas que tienen que ver con eso que está acotando Jorge. Uno es que en Colombia se conmemora en las organizaciones sociales 66 años
de matanza de estudiantes. Hoy es el Día del Estudiante Caído. Hace 66 años pasó algo muy fuerte. Y, por ejemplo, hoy es tendencia un patrullero de la policía en Colombia. Hoy está en redes sociales. Lo vi. Patrullero Zúñiga, porque objetó conciencia, no quería ser parte de un procedimiento de desalojo. De un desalojo. Le va a dar durísimo, pobre hombre, le van a dar seguramente durísimo. Pero miren que al final, ¿quiénes son los policías? ¿Quiénes son los mandatarios? ¿Quiénes son incluso los homicidas? Son personas. Sí, no olvides que justamente la policía es parte de la sociedad. La integran ciudadanos, ¿sí? La integra tu vecino, el que vive al lado de tu casa, el que vive enfrente de tu casa, el que vive en la misma cuadra. ¿Sí? Es una institución, en el caso de Argentina, institución civil armada. Somos civiles, somos iguales. Bueno, justamente, a eso me refería. Vi lo que me comentabas hoy del patrullero y sí, realmente le van a caer duro, porque justamente, como digo, la policía tiene que aplicar los códigos y no interpretarlos. Muy difícil, pero miren, la seguridad es eso. Lo contrario a seguridad a inseguridad es convivencia, no seguridad. Lo contrario a inseguridad es la convivencia, y para allá vamos. Para eso son esas conversaciones. Yo le agradezco a Heidi, que es parte de la alianza de Para Dónde Vamos, nuestra primera conversación. Entonces, Heidi, muchas gracias por darnos esta primera conversación por parte de la alianza. Y Jorge, a vos, Lina, por esa moderación tan agradable, a Jorge, pues, por su ameno discurso. Y así es, Jorge, muchas gracias. ¿Cómo me dijiste? ¿Eres un país en pañales? Te dijeron. Soy un país en pañales, ya llevo casi 10 años en Medellín, yendo y viniendo, así que soy un país en pañales. Quiero agradecerles mucho la invitación, ha sido muy agradable compartir con ustedes esto, ha sido muy agradable compartir con Heidi, a la que aprecio mucho y le reconozco el profesionalismo que tiene, ¿sí? Así es. Entonces, como ustedes podrán saber, efectivamente, estas conversaciones las vamos a repetir 4 veces más con las problemáticas que les hablamos al inicio. Se las voy a repetir pues para que sepan qué nos esperan. La segunda problemática es la ciudad-región no es sostenible. La tercera es región inequitativa y desigual. La cuarta es sociedad fragmentada y polarizada. Y la quinta es ciudad-región sin institucionalidad adecuada. Esas problemáticas las hemos reflexionado, las hemos conversado y estaremos en estas conversaciones con miembros de la alianza, pero también con expertos, como en el caso de Jorge. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y Facebook, pues obviamente lo están viendo en Facebook, pero síganos en todas para que no se queden sin nada, sin enterarse de todo. Numeral conversaciones pendientes, porque estas conversaciones hay que darlas, no las podemos dejar a un lado. Y por ahora eso, yo les agradezco mucho a los que se conectaron, a Jaisme, a Jorge, a John, a Mario Alberto, a Camilo, a Luis Alfonso, a Martica, nuestra coordinadora, pues que ya es saliente, a Juan Bernardo, a Carrión, a Jaime Carrión, siempre al profe le dije Carrión, pero es Jaime Alberto Carrión, a Nelson, a Juan Fernando, a David Pérez. Muchas gracias a ustedes. Sigamos estas conversaciones y adelante. ¿Para dónde vamos? Para adelante. Chao. Muchas gracias. Chao.